Juan Manuel de Rosas nació en Buenos Aires el 30 de marzo del año 1793 y falleció en Inglaterra el 14 de marzo del año 1877. Fue un estanciero, militar y político argentino. Se mantuvo completamente al margen de los sucesos de la Revolución de Mayo. En marzo del año 1813 se casó con Encarnación Ezcurra, quien sería su compañera de la vida y en la política. En noviembre del año 1815 se asoció con Terrero y Luis Dorrego en una compañía destinada a la explotación ganadera, saladero de pescado y exportación de productos varios en la estancia de Los Cerrillos. Tras la caída del directorio, en el año 1820, Rosas comienza a participar activamente en la política bonaerense. Participó activamente en el Pacto de Venegas entre Santa Fe y Buenos Aires. Además, se hizo cargo de entregarle al caudillo santafesino Estanislao López 30.000 cabezas de ganado. El derrocamiento de Dorrego y su posterior fusilamiento a manos de Lavalle vuelve a colocar a Rosas en el primer plano de la política. El 8 de diciembre del año 1829, la Sala de Representantes proclamó a Juan Manuel de Rosas gobernador de Buenos Aires, otorgándole las facultades extraordinarias y el título de restaurador de las leyes. El restaurador les garantizaba el orden y la disciplina social, necesarios para desarrollar sus actividades económicas. En agosto del año 1830, varias provincias del interior conforman la Liga Unitaria bajo el liderazgo del general Paz. En enero del año 1831, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos firmaron el Pacto Federal, una alianza político-militar para terminar con los unitarios de Paz. Finalmente, Paz será derrotado y capturado por López. Rosas, López y Quiroga dominaban la Confederación, pero el restaurador demostró ser el más poderoso y continuó aislando a Buenos Aires de las provincias. Fue electo el general Balcarce, candidato de Rosas, que entre el año 1833 y el 1834 emprendió una campaña al desierto financiada por la provincia y los estancieros bonaerenses preocupados por la amenaza indígena sobre sus propiedades. Rosas combinó durante la campaña la conciliación con la represión. Pactó con los pampas y se enfrentó con los ranqueles y la confederación liderada por Calfucurá. Según un informe que Rosas presentó al gobierno de Buenos Aires, a poco de comenzar la campaña, el saldo fue de 3.200 indios muertos, 1.200 prisioneros y se rescataron 1.000 cautivos blancos. El éxito obtenido por el restaurador en la campaña aumentó más su prestigio político entre los propietarios bonaerenses, que incrementaron su patrimonio al incorporar nuevas tierras y se sintieron más seguros con la amenaza indígena bajo control. Fue electo nuevamente Juan Manuel de Rosas en el año 1835, esta vez con la suma del poder público. En 1835, Rosas sancionó la ley de aduanas, que protegía a las materias primas y productos locales, prohibiendo en algunos casos y gravando con altos aranceles, en otros el ingreso de la mercadería importada que pudiera perjudicar a la producción nacional. La ley favoreció a las provincias, pero sobre todo a Buenos Aires, que aumentó notablemente sus ingresos aduaneros. En esta segunda gobernación, Rosas
favoreció la venta o el otorgamiento de las tierras públicas que pasaron a manos de los grandes ganaderos. Rosas mantuvo durante gran parte de su mandato excelentes relaciones con los comerciantes británicos y su gobierno. En 1845, el puerto de Buenos Aires, que fue bloqueado nuevamente, esta vez por una flota anglo-francesa. A pesar de la resistencia de Mansilla y sus fuerzas, en la vuelta de Obligado, una flota extranjera rompió las cadenas colocadas de costa a costa y se adentró en el río Paraná. Los ingleses levantaron el bloqueo en el año 1847, mientras que los franceses lo hicieron un año después. La firme actitud de Rosas durante los bloqueos le valió la felicitación del general San Martín y un apartado especial en su testamento. El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general Juan Manuel de Rosas como prueba de la satisfacción que, como argentino, he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. Recién en el año 1850 quedaron normalizadas las relaciones con Inglaterra y Francia. En 1851, el gobernador de Entre Ríos emitió un decreto, conocido como el Pronunciamiento de Urquiza, en el cual aceptaba la renuncia de Rosas y reasumía para Entre Ríos la conducción de las relaciones exteriores. Armado de alianzas internacionales, Urquiza decidió enfrentar al gobierno bonaerense. El emperador de Brasil, Pedro II, proveería infantería, caballería, artillería y todo lo necesario, incluso la escuadra. Urquiza alistó a sus hombres en el ejército grande y avanzó sobre Buenos Aires, derrotando a Rosas en la batalla de Caseros, el 3 de febrero del año 1852. Vencido, el gobernador de Buenos Aires se embarcó hacia Inglaterra. El gobierno porteño confiscó todos sus bienes y dependía para vivir de los recursos que le enviaban sus amigos desde Buenos Aires. Volvió a dedicarse a las tareas rurales hasta su muerte, ocurrida el 14 de marzo del año 1877.